Va, sin que... este problema ya lo hemos visto, les decía, tenemos aquí un punzón. O sea, rápidamente ustedes lo van a ver con detalle y si tienen alguna pregunta o si quieren hacer un problema al 100% me avisan, ¿ya? Pero por lo pronto, como están resueltos estos problemas, entonces les decía que la fabricación de volandas, monedas, tapas de cerveza, por decir, se hacen con punzonado, ¿no? O troquelado también, donde tienen un macho que es el punzón y una matriz, y al medio ponen una plancha, entonces cuando baja el punzón, trata de entrar dentro de la matriz y corta, ¿no? El material. Entonces, en este caso, ¿cuál es el área de corte? El área de corte sería un círculo por la alturita de la chapa. Entonces, esa área es el perímetro, que es pi por diámetro, y el espesor de la chapa es t, y el tau, hemos dicho, es la fuerza sobre el área, ¿no? Y esto tiene que ser menor a la afluencia, pero no es una afluencia normal, es una afluencia al corte. Entonces, de aquí ustedes pueden despejar la fuerza, ¿no? Aquí les decía, tenemos una escalera, digamos que hay una persona que está al medio y supóngase, ¿no? Que en la base tenemos un pasador, entonces queremos calcular, digamos, el diámetro de los pasadores, entonces, ¿qué fuerzas tengo? En el pasador siempre hay dos reacciones, horizontal y vertical, y en la pared hay una normal, ¿no? Entonces, este problema es estático, por sumatorio de fuerzas, sumatorio de momentos, hallan ustedes primero la normal, después las dos reacciones, y cuando tengan dos reacciones horizontal y vertical, tienen que utilizar Pitágoras para encontrar la reacción total. Entonces, una vez que hayan la reacción total, el esfuerzo cortante sería esa reacción entre el área. No tenemos el diámetro, entonces, y además son dos pasadores, ¿no? De ahí viene este 2, y de ahí despejamos el diámetro. Ya es exactamente lo mismo. Bueno, no sé qué varía. Ya, este también ya habíamos visto porque yo les decía, como la fuerza está al medio, entonces cada pasador soporta un cuarto, pero este era más complicado, ¿no? Porque este problema no es simétrico, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si yo tuviera a la izquierda y a la derecha de los pasadores F, o sea, P medios en este caso, habría equilibrio vertical, habría equilibrio horizontal, pero no habría equilibrio de momentos. Entonces, ¿qué significa que si esta fuerza quiere hacer girar horariamente esta barra, estos dos pernos tienen que tener dos fuerzas que sean antihorarias? Por lo tanto, la de la derecha va a ser hacia arriba y la de la izquierda hacia abajo. Entonces, cuando ustedes resuelvan, FA me va a dar negativa, aquí está, mientras que FB positiva, ¿no? ¿Por qué negativo? Les repito, porque FA tiene que ir hacia abajo, FB hacia arriba, por lo tanto, tenemos un momento antihorario y la fuerza hace un momento horario, ¿no? Entonces, esto les voy a preguntar en el examen, pero ahora es más bonito, ¿no? ¿Qué pasa si tengo cuatro pasadores? Entonces, el problema ahí es más complicado, les cuento. Ya. ¿Y cómo se resuelve este problema? Entonces, al igual que hace rato, o en el problema anterior, esta fuerza la puedo llevar al medio de los pasadores, que sería 400, y debido a esa fuerza, entonces, en cada pasador yo tendría que tener una fuerza hacia arriba de ¿cuánto? De 100. O sea, 400 entre 4. Pero hay un problema, les repito nuevamente. Con esto tendríamos sumatorio de fuerzas verticales igual a cero. No hay sumatorio de fuerzas horizontales, o sea, no hay fuerzas horizontales, por lo tanto también se cumple, pero los momentos están mal. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Esta fuerza de 400 lo lleva al punto medio. Bueno, y este punto medio vamos a discutir después qué es. Entonces esta fuerza, ¿qué brazo tendría respecto al punto medio? 75 más 4,5. Entonces el momento aquí ustedes ven es P, que es 400 por 75 más la mitad de 9. ¿Ya? Y
resuelven este problema por superposición. O sea, ustedes dicen, para que o sea, para que esta fuerza esté en equilibrio, en cada pasador pongo una fuerza hacia arriba de un cuarto. Pero el segundo es el complicado, y esto quiero que me pregunten si no entienden. Para que este momento horario se equilibre, en cada perno yo tengo que tener fuerzas que me provoquen un momento antihorario. Y esas fuerzas tienen que ser perpendiculares a la distancia de su medio. Entonces, por lo tanto, ustedes trazan dos diagonales y estas fuerzas serían perpendiculares a esas diagonales. ¿Y cómo hallan estas fuerzas? Entonces decimos, esta fuerza por, ¿ya?, la distancia de al centro por 4, ¿no? O sea, una de estas fuerzas por su distancia al centro me provocaría un momento, pero son 4 pernos. Entonces, al final, las 4 fuerzas por la distancia de ellas al centro me da un momento. ¿Ya? Y despejando estas fuerzas, ¿cuánto sería? El momento dividido entre 4 veces D. Y D, si usted se da cuenta, ¿cuánto es? Es la distancia del perno al centro, hemos dicho. Entonces sería, por Pitágoras, la diagonal de un triángulo, o la hipotenusa de un triángulo, de dimensiones 9 medios y 9 medios. Aquí está. Ya. Entonces, al final, encuentran ustedes las fuerzas, ¿ya? Y no pueden sumar estas fuerzas verticales con estas fuerzas inclinadas, porque son vectores. Entonces, o sea, no pueden sumar algebraicamente. Entonces, para sumar estas fuerzas debido a la fuerza y debido al momento, tienen que hacerlo vertical y horizontal, ¿ya? Ahora, en este caso, estas fuerzas inclinadas tienen un ángulo de 45. No hay problema, algunos van a ser senos, otros van a ser cosenos, y hallan las resultantes en los 4 pernos, ¿no? Y ustedes ya por una inspección dicen cuál va a ser la más grande. Ahora, esa inspección es sencilla aquí, ¿por qué? Le llamaremos A al de arriba de la izquierda, B al de arriba de la derecha, C al de abajo de la izquierda y D al de abajo de la derecha. Entonces yo les pregunto, en A, una fuerza va hacia arriba y la del momento va hacia abajo. No se suma. En B, esta va hacia arriba, esta va hacia arriba. Esta no tiene componente horizontal y esta sí. Ya, perfecto, pero no se están restando. Entonces, aquí sí es bien peligrosa la B. En C, no. C es parecido a A. Debido a la fuerza, o sea, debido a la carga P vertical, la fuerza va hacia arriba, pero debido al momento va hacia abajo. Entonces, están restando. Y en D es también igual que B. Esta va hacia arriba, la del momento también va hacia arriba. Esta no tiene componente horizontal y esta sí tiene componente horizontal. Por lo tanto, las más peligrosas son la B y D. ¿Ya? Y sus resultados la misma. Y aquí está, ¿no? Hallamos los esfuerzos T, B y D. Y ahí comparamos, digamos, los esfuerzos con la afluencia, ¿ya? Bueno, creo que hay un tardón, ¿no? ¿Ves? Luis Fernando Chambi, ¿será? Pues, me perjudica, don Luis. No sé hasta cuándo será esto. Se da cuenta que me perjudica, ¿no, don Luis? Sí, mil disculpas, Inge. Pues que me perjudica. Luis Fernando Chambi, ¿no?
15. Ya. Bueno, este problema es hiperestático, el 314, y puede entrar al examen de tracción, pero en este caso vamos a verlo como corte. Tracción es en realidad la primera parte donde calculamos hiperestáticamente las tensiones y las reacciones en el pasador, pero en este capítulo solamente nos interesa el pasador, ¿no? Entonces, ¿por qué es hiperestático? Decíamos, porque tengo dos cables y dos reacciones en el pasador, son cuatro incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Tres nomás. Sumatorio de fuerzas verticales, sumatorio de fuerzas horizontales y sumatorio de momentos. Por lo tanto, como habíamos visto, ya, bueno, en este caso creo que dice del problema anterior, o sea, esto ya lo hemos resuelto en el capítulo 2, que era tracción y compresión. Ya, entonces habíamos visto las tensiones, ya. Entonces, en este caso, teniendo las tensiones, lo único que hallo es las reacciones X y Y en el pasador, obtengo sus valores y les repito, siempre que tengan dos fuerzas, horizontal y vertical, tienen que componerla, ¿no? Por Pitágoras, obteniendo finalmente el valor total y el esfuerzo es la fuerza sobre el área, ¿no? Que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esto tiene que ser menor a la fluencia prima, ¿no? No es fluencia normal de donde sacamos el valor del diámetro. Bueno, y aquí habrían algunos problemas propuestos que, parecido al Shaw, ¿no? O sea, por ejemplo, esto del punzón hemos hecho para un corte circular, pero en este caso hay un corte cuadrado. Ahora alguien me dirá si está inventando un corte cuadrado. No les cuento, en los transformadores, por ejemplo, se hacen cortes tipo E. O sea, para el núcleo de los transformadores se hacen cortes tipo E, ¿no? Entonces, cuadrado puede haber. Este problema de la escalera es exactamente el mismo, pero ya no tengo una carga puntual, sino una carga distribuida, ¿no? Uniforme. Bueno, este problema es sencillo porque tenemos aquí, por ejemplo, la carga simétrica, entonces aquí no hay momentos, pero aquí sí, ¿no? Ya, y aquí es más complicado porque es un triángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene que ir al centro del triángulo, o sea, a un punto donde la distancia a los tres pernos sea la misma, ¿no? Y les repito, la fuerza del momento tiene que ser perpendicular a la línea que va al set de los pernos al centro. ¿Ya? Esto van a estudiar, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? No sé. Hola. Va, entraremos a torsión. O sea, el capítulo de corte es realmente fácil, sencillo, en la parte teórica, ¿no? Y torsión también es sencilla, les cuento, en la parte teórica. En realidad, los capítulos más importantes para mí son el uno y el 2, les comento, que precisamente es el del examen. Y ahí hemos perdido más tiempo o hemos invertido más tiempo, porque es como un edificio, yo les decía, o les digo. Los cimientos del edificio tienen que ser lo mejor que hay. Entonces, en este caso, los cimientos, les cuento, es los conceptos generales y la tracción. Lo que viene a continuación ya es por inercia, si ustedes quieren. Entonces, bueno, ¿qué es torsión? Decimos. Torsión ocurre cuando tenemos una pieza sometida a cargas externas y les cuento que en el eje de la pieza, en su eje axial, aparece un momento. Ya no estamos hablando de fuerza, sino de momento. Entonces, a la derecha tienen un elemento sometido a torsión donde
en uno de sus extremos tiene un momento y en el otro de sus extremos tienen un momento contrario. Y esto ocurre o este tipo de carga aparece en árboles. ¿Qué es un árbol? Bueno, algunos confunden árbol y eje. Para nosotros que sea lo mismo, aunque árbol generalmente es cuando tiene momento y eje es cuando no tiene momento. Pero tampoco tenemos que ser tan exquisitos si ustedes quieren. Entonces, los motores o todo lo que se mueva, ¿ya? Gira pues respecto a los árboles y a los ejes. El mejor ejemplo de un árbol o de un eje, porque para nosotros que sea lo mismo, es el cardán de un camión. Les repito, un cardán es en realidad un eje o un tubo que está debajo de la carrocería ¿no? Y que ustedes a simple vista pueden verlo girar. Y lleva, por si acaso, el movimiento de la caja de cambios, o sea, del motor, a la corona, a las llantas. Entonces, ese cardán tiene un momento que le da el motor, la caja, y las llantas, les comento, tratan de que ese eje se pare, o sea, tiene un momento contrario, por lo tanto ese eje está sometido a torsión. Les decía, otro ejemplo sencillo es cuando ustedes exprimen ropa, ¿no? O algo mojado, eso es torsión. Igual que en los capítulos anteriores, suponemos la hipótesis de Bernoulli, que las secciones planas antes y después de la carga se deforman pero continúan planas. Las secciones son transversalmente uniformes y los materiales homogéneos y las cargas están aplicadas en los centros de gravedad. O sea, los momentos están en los centros de gravedad, ¿ya? Al igual, bueno, hay un libro que tengo argentino donde resuelve la torsión como tracción, les cuento. Entonces, torsión y la tracción son muy parecidos. No sé si se acuerdan, teníamos un diagrama de fuerzas normales y de igual manera tenemos el mismo diagrama de momentos torsores. Bueno, a estos momentos podemos dibujarlos como flechas curvas o como flechas rectas, pero para decir que es momento le voy a poner doble cabeza. Supóngase que en este extremo tengo un momento 1, ya en una parte interna M2, más allá de nuevo M2 contrario y finalmente a la derecha M1. Ahora, al igual que tracción, les repito, esto tiene que estar estático. Si aquí tengo un M1, ¿no? Por decir a la izquierda, este M1 va a la derecha o lo anula, y este M2 que va a la derecha se anula con este otro M2 que va a la izquierda. Entonces, este problema es hiperestático, ¿no? Y les decía, ¿cuánto sería el diagrama de momentos? Entonces, si ustedes hacen un corte en L1, tienen M1. Si hacen un corte en L2, como M1 es contrario a M2, entonces tendrían M1 menos M2. No se pueden sumar porque su dirección es diferente. Y si hacen un corte en L3, ¿qué tendrían? M1 menos M2 más M2. O sea, M1 es positivo, M2 es positivo y M2 es negativo. Entonces M2 se anulan, entonces vuelvo a tener M1. Y si ustedes quieren, cuando hemos hecho el corte en este L3, podríamos haber tomado el pedazo izquierdo o el pedazo derecho, y tomando el pedazo derecho también tengo M1. Entonces, al igual que tracción y construcción, ustedes tienen que analizar la pieza o el eje cuando aparezca un momento o cuando la sección cambie.
Lo que pasa es que los ejes no siempre tienen un diámetro constante. Van a haber ejes, digamos, que cambian de sección, ¿no? De diámetro. Ahora, hay varios tipos de sección, pero nosotros solamente vamos a estudiar la sección circular. O sea, el eje o el árbol va a ser circular. Cuando ya es rectangular, cuadrado, tubular, les cuento que hay fórmulas experimentales. O sea, son fórmulas, digamos, como receta de cocina, donde ustedes reemplazan valores, pero no tiene mucha importancia porque esas fórmulas en realidad son como recetas de cocina, ¿no? En cambio, en la torsión circular, les cuento, el cálculo de los esfuerzos y de las deformaciones es analítico. ¿Qué es analítico? Que podemos deducir. Ya. Si usted se da cuenta, tengo un árbol circular y a la izquierda tengo un momento. Por si acaso, aquí estoy dibujando el momento como una flecha curva. Si lo dibujara como una línea recta, tendría que poner, de acuerdo a la regla del tornillo o de los dedos índice, anular y gordo, tendría que poner una flecha hacia la izquierda. Ahora, este momento en este extremo A se tiene que anular con el momento del extremo B. Pero si usted se da cuenta, estos dos momentos van a provocar que la sección izquierda, o más bien al revés, que la sección derecha gire respecto a la sección izquierda. ¿Ya? Y si ustedes dibujaran líneas, o si quieren, si ustedes dibujaran aquí en la periferia un rectangulito, ese rectángulo se vuelve un rombo. ¿Por qué? Porque esta línea punteada, paralela al eje, si ustedes se dan cuenta, se ha inclinado. Y lo mismo ocurriría con su paralela, mientras que las laterales seguirían siendo rectas. Entonces, al final, que tendría un rombo, ¿no? Y eso se ve aquí, ¿ya? Bueno, presten mucha atención. Tomo un elemento diferencial y tengo una línea recta de B a B. Pero hemos dicho de que cuando ponemos el momento, las secciones giran. Entonces, lo de arriba va a girar respecto a lo de abajo. Lo de abajo, digamos, pongamos que no se mueve. Entonces, este B se va a venir a B', ¿no? Obviamente aquí está exagerado. Este BB' sería afuera. Y adentro, si ustedes quieren, el A iría a A'. Por lo tanto, esta línea vertical que era A0 se vuelve ahora esta línea inclinada A0A'. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a ver, por 10 puntos les regaló. ¿Cuál se ha inclinado más? ¿B o A? El B. Ya, pero dame tu nombre y dame una explicación. Va, ya. La respuesta es la siguiente. Que este ángulo de teta, que sería el giro, ¿no? Multiplicado por el radio me da el arco. En A el radio es R, chiquitito, mientras que en B el radio es R grande, más grande. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la distancia que se mueven es proporcional al radio. Y obviamente en el centro del eje, como el radio es cero, no habría, digamos, desplazamiento y tampoco habría inclinación. Ya. Pero teta es el ángulo de giro y gamma le vamos a llamar al ángulo de hélice. Hay dos ángulos, por si acaso.
teta, que es cuánto está girando, y gamma es cuánto se está inclinando. Este gamma, por si acaso, es lo que ustedes han visto en dibujo, como el ángulo de hélice de un tornillo, les decía. Bueno, entonces, ahora sí, aplicando matemáticas, la tangente de este gamma, no el de afuera, el de adentro. Bueno, esto no es un triángulo perfecto, pero les repito, cuando tienen diferenciales, en los diferenciales ya no hay curvas, en los diferenciales todo es recto. Como aquí tengo diferenciales, A' puedo poner que es recto, y la tangente de este ángulo gamma sería cateto opuesto, que es A', sobre cateto adyacente, que es de Z, o A0A. Y estas tangentes, les cuento, o el seno se puede volver igual al ángulo, ya con diferenciales. Pero este A' lo puedo obtener del otro ángulo, de teta, y digo es el brazo R por d teta. Entonces, estas dos ecuaciones vienen de aplicar tangente en gamma y de aplicar que el arco es igual al ángulo por el brazo en teta. Entonces estoy uniendo o hallando una ecuación donde entren gamma y teta. La altura hemos dicho es de z, ¿no? Esta altura de z. Y por último, ¿qué dice hook? Hook, no se olviden que es la ecuación del resorte. Hay dos hooks, ¿no? El primer hook dice sigma es E por epsilon y el segundo sigma dice tau es igual a G por gamma. En este caso usamos el segundo hook, tau es G por gamma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tau es igual a G por gamma. ¿Qué es gamma? A', que es R de teta, sobre AA sub 0, que es de Z. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación 4,5, que es muy, muy importante, que nos dice que los taus dependen del módulo de rigidez, del radio, ¿no? Donde estemos calculando, de cuánto está girando la sección y de su largo. Y lo más importante es decir de que el tau es proporcional a R. Entonces, si lo vemos, digamos, en corte, los taus valdrían 0 en el centro y crecen linealmente y serían máximos en la periferia. Ahora, por si acaso, estos taus no solamente son, digamos, a la izquierda y a la derecha, también son arriba y abajo, o sea, en un lado inclinado, etcétera, etcétera. Ya. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación 4,5, todavía no hemos usado la estática. Y siempre tenemos que usar la estática. En sí, les hago una pregunta: ¿quién provoca estos taus? Es el momento externo. ¿Qué momento externo? Este, pues, ¿no? Este momento que tenemos. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. La integral del tau, pero el tau no es fuerza. Para volverlo fuerza pongo por dA. Ya tengo la fuerza, pero para volverme el momento por R es el momento externo. Ya. ¿Cuánto era el tau? Era G por R d teta de Z. ¿Cuánto es el área? En este caso vamos a tomar el área de un anillito. Entonces el área es 2πr, pero eso es perímetro. Y para volverlo ahora por dr. Es mt. Ya. ¿Y aquí qué constantes tengo? G 2pi. dz de teta de z también es constante. Entonces, ¿cuántos R's tengo? Aquí tengo un R, dos R's, tres R's. Integrando R al cubo por dr se vuelve R a la cuarta cuartos. Y voy a integrar, R minúscula es la variable y R mayúscula es el radio constante. De 0 a R. Y les cuento que eso les daría R a la
cuarta sobre 2. O sea, ¿por qué 2? Porque aquí tengo 2 cuartos. Y eso les cuento es la inercia polar de un círculo. Con lo que concluimos, digamos, esta ecuación que nos dice que el tau es el momento, o sea, los esfuerzos cortantes son el momento torsor por su radio para entrar adentro sobre la inercia polar. Y obviamente, ¿dónde está el tau máximo? Hemos dicho, está en la periferia. Entonces, en vez de poner este R minúscula, pongo el R mayúscula, ¿no? Y, bueno, esta ecuación no me gusta mucho, pero para que no estén llevando formularios, nada. Bueno, aquí está, tengo que corregir, aquí le estoy poniendo MT y aquí le estoy poniendo T, es lo mismo. Ya, el radio podemos poner de medios y la inercia hemos dicho que es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces este 32 sube, con este medio se vuelve 16. Y este d a la cuarta que está abajo, con este d de arriba se vuelve al cubo. Ya, pero esto es cuando no tienen huecos. ¿Por qué? Porque muchas veces los árboles son huecos. ¿Y por qué los árboles son huecos? Porque estos taus, si ustedes se dan cuenta, hemos dicho que son ceros adentro, o cero en el centro, y van creciendo y son máximos afuera. Entonces, por lo tanto, el núcleo, si ustedes quieren, o lo que está cerca al centro, no trabaja. Entonces, por 3 motivos. Uno, para que el eje sea más barato. ¿Por qué más barato? Porque vamos a usar menos material, lo hacemos hueco. O sea, les repito, lo de adentro trabaja muy poco. Entonces, no sirve lo de adentro. Es mejor, digamos, hacerlo hueco. ¿Y qué ganan cuando esto sea hueco? Ahorran material, pues. Pero no solamente ahorran material, sino el eje es más liviano. Entonces les cuento que el peso es perjudicial. ¿Por qué el peso es perjudicial? Los autos antiguos eran bien pesados, les cuento. Yo tengo mi clásico, un Mercedes 86. Bueno, todos los ingenieros mecánicos, les cuento, no todos, pero gran parte de los ingenieros mecánicos tienen su auto clásico, su moto clásica, ¿ya? Algunos tienen un avioncito, inclusive les comento, hechos por ellos, etc. Yo me compré un Mercedes que no andaba y lo he reparado, ¿no? Casi al 100% original. Es un pasatiempo, ¿no? En ese auto antiguo que tengo pesa 2 toneladas, les cuento. O sea, cuando ustedes abren el capó, peso del vehículo dice 2 toneladas. Pero ahora los vehículos, les cuento, son más livianos. ¿Por qué? Porque ya no usan todas las partes metálicas. O sea, ahora los vehículos, muchas partes son plásticas. No. Y antiguamente los vehículos tenían carburador, otras cosas, en cambio ahora tienen inyectores, etcétera, ¿no? Entonces siempre se trata de ahorrar peso. No solamente en vehículos, sino en cualquier máquina, ¿no? Incluida una bicicleta, les comento. Las bicicletas modernas son de fibra de carbón, les comento. ¿Para qué? Para que sean más livianas. Entonces, como se busca que las máquinas sean más livianas, porque el peso perjudica, generalmente los árboles son huecos. Les repito, ¿por qué? Porque adentro no hay esfuerzos. Entonces, si no hay esfuerzos, ¿para qué vamos a poner material ahí? O sea, en el centro es cero. Y a medida que vamos alejándonos del centro, los taus son pequeños, ¿no?
Entonces no trabajes tú mucho. Entonces hacer un árbol hueco es mejor porque la máquina es más liviana, dos, el centro no trabaja mucho, ¿no? Y tres, ahorramos material, ¿no? O sea, es más liviano porque tienes menos material. Entonces, esta fórmula que les estoy mostrando es solamente para piezas sólidas. Si fuera hueca, tienen que usar nomás la 411, ¿no? Ya. Con eso habríamos terminado los esfuerzos o tensiones. Y decimos, estos esfuerzos o tensiones no pueden pasar la fluencia al corte. ¿Por qué? Porque si pasamos la fluencia al corte, les comento, la pieza se va a deformar para siempre. Pero, igual que tracción y compresión, les comento, esta sería la mitad, porque nos falta este es el estrés, nos falta el strain. Strain era, o sea, estrés es esfuerzo o tensión y strain es deformación. Entonces, hay dos deformaciones, hemos dicho, ¿no? El ángulo de giro y el ángulo de hélice o de inclinación. Bueno, el ángulo de hélice no tiene mucha importancia porque va a ser casi cero. Es más importante el ángulo de giro. O sea, ¿cuáles son los dos ángulos? El teta y el gamma. El teta es el ángulo de giro, o sea, cuánto está girando una sección respecto de otra, mientras que gamma es, si yo dibujo una línea paralela al eje de la pieza, cuando esta gire, esa línea se va a volver una hélice, en ese ángulo del hélice. Entonces, teta es pequeño y gamma es mucho más pequeño, por lo tanto no nos interesa gamma, teta sí. Y para hallar teta, ¿por qué? Porque hay problemas hiperestáticos. Entonces, aplicamos esta ecuación 4,5. Integramos, ¿no? ¿Qué sería teta? La integral de tau por dl sobre gr, ¿no? Y este es. Entonces, este estamos aplicando, ¿no? Esta. Teta es el momento por la longitud sobre GI, pero su integral. El ángulo es la integral del momento por la longitud sobre GI. Bueno, y obviamente, ¿no? El momento casi siempre es constante, G es constante. Entonces, lo que puede variar es la inercia, ¿no? ¿Por qué? Porque en un cono la inercia, digamos, sería continua. Pero si el diámetro es constante, entonces directamente todo sale de la integral y dz se vuelve L. Y les repito, bueno, con esto ya habríamos acabado el 100% de los esfuerzos, perdón, esfuerzos y deformaciones. Y hay un último problema, ¿no? El círculo de Moore. Ya. Si ustedes se ponen a pensar, estos árboles están sometidos a un tau, a este tau por si acaso, a este. Pero hemos dicho que los taus no pueden aparecer solos, siempre aparecen de a cuatro. Entonces, ¿qué significa que aquí estarían los cuatro taus? Entonces, la torsión se parece a corte puro. Y si ustedes se dan cuenta, en corte puro, ¿qué decíamos? Que a 45 grados tengo esfuerzos normales. Pero no son importantes, ¿por qué?
porque esos esfuerzos normales van a tener la misma magnitud que estos esfuerzos cortantes, y estos esfuerzos cortantes tienen que ser menor a su fluencia y estos esfuerzos normales menor a la otra fluencia. Pero la fluencia de esfuerzos normales es mucho más grande que la de esfuerzos cortantes, por lo tanto no me interesan los esfuerzos normales, ¿no? ¿Ya? Y obviamente si la pieza es hueca, entonces ya no iría, el esfuerzo cortante menor ya no sería cero, ¿no? Porque ya habría un radio. Ya. Va. Y aquí tendríamos, digamos, les decía, la fórmula para calcular los esfuerzos cortantes en un rectángulo. Pero les repito, esto es empírico. O sea, ¿qué es empírico? Hay unas ecuaciones así raras, ¿ya? Que no se pueden deducir. Pero nosotros no vamos a, o sea, en el examen no va a entrar esto. Solamente le he puesto para conocimiento y les cuento que la pieza rectangular se deforma bien raro, ¿no? Ya no se deforma, digamos, de una manera, por decir, uniforme, sino que aquí aparecen cosas raras. Y cuando tengan un tubo muy delgadito, ya, que igual no va a entrar en el examen, se pueden hacer algunas simplificaciones y al final se obtienen estas ecuaciones, ¿ya? Que no va a entrar en el examen, les repito tampoco, porque son casos, digamos, aislados. O sea, nosotros, bueno, ustedes están estudiando mecánica, electromecánica, mecatrónica, incluso automotriz. Entonces, generalmente vamos a trabajar con máquinas. Entonces, donde haya movimiento giratorio, hay torsión. Y generalmente esos ejes o árboles, ya, son circulares, entonces no nos interesan las secciones rectangulares o cuadradas. Y generalmente esos ejes tampoco van a ser tubitos, ¿no? No van a ser de pared delgada, porque esos son casos raros. Entonces, olvídense de esto. ¿Por qué lo estoy poniendo para consulta? ¿Qué es consulta? De aquí a 10 años, digamos, alguien dice, usted tengo un problema raro. Entonces, puede venir y hacer la consulta. Y esa es la parte teórica. Les voy a volver a repetir, pero antes de repetir, les comento que una anécdota. A ver, a modo de descanso, preguntas, comentarios, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, etcétera, etcétera? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Ya. Es una anécdota, les comentaré. Yo me titulé a mis 23 años, por si acaso. Que no está, o sea, está bien, ¿no? Pero no crean que he sido un genio, porque es lo normal, ¿no?
entré a la facultad a mis 18 y algo, 18 y medio, por decir un ejemplo, más 5 años, 23 y medio. Lo malo es que estamos en Bolivia, ¿no? Porque si hubiera estado yo en otro país me hubiera titulado a mis 21, calculo. Bueno, y cuando ya comencé a trabajar, o sea, comencé a trabajar antes de tener mi título, les cuento. O sea, estaba haciendo ya mi tesis, acabando mi tesis, y me ofrecieron un trabajo en la alcaldía y acepté y me fui a trabajar. Y en la alcaldía antes había muchos vehículos, pero también había, o sea, antes tenía muchos vehículos, tenía talleres de mantenimiento y tenía dos plantas, una asfaltadora y una chancadora, que creo que sigue bien. La asfaltadora es donde preparan el asfalto para asfaltar precisamente las calles y la chancadora es donde muelen, ¿no?, las piedras para diferentes objetivos. Y les comento que cuando ya estaba trabajando, comencé a aprender prácticamente, digamos, lo que son volquetas, palas, vehículos, porque entré de subjefe, si usted quiere, de mantenimiento. No era el uno, era el dos, pero no sabía nada, les cuento, ¿no? Entonces iba, me metía y aprendía, yo también reparaba con mi overol. Y les comento que un día me dicen que en la planta asfaltadora había un eje que se rompía mucho. O sea, había un eje que no duraba ni una semana, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué hacemos? Vos eres ingeniero. Bueno, fui a la planta chancadora, lo saqué al eje. Ese eje más o menos medía medio metro. Tenía rodamientos, ¿no? Generalmente los ejes tienen rodamientos o cojinetes, rodamientos. Y por lo general tienen poleas o engranajes. ¿Ya? Entonces la respuesta que he hecho es la más sencilla del mundo, ¿no? Ese eje, digamos que medía, me voy a inventar, 4 centímetros de diámetro. Me estoy inventando, ¿no? Ya no me acuerdo. Entonces yo lo volví de 5 centímetros. Obviamente, si se ponen a pensar, he tenido que cambiar los rodamientos, que son dos rodamientos. O sea, nunca he visto un eje que tenga un rodamiento, por si acaso. ¿Ya? Los ejes generalmente tienen dos rodamientos. Y a las poleas y a los engranajes los he tenido que anchear, porque ya no entra el eje en el engranaje o en la polea, ¿no? Pero en la alcaldía teníamos pues 5 torneros, fresadores, etc. Entonces yo les dije, lo voy a incrementar, o sea, lo voy a agrandar al eje. Entonces a la polea y al engranaje les hice hacer, o sea, el mismo polea y la misma engranaje, pues, les hice abrir sus agujeros. Ahora no me acuerdo si les hice 1 centímetro o medio, ya no me acuerdo. Y en fin, y la Agerwen, en San Pedro ustedes encuentran tiendas de rodamientos donde he comprado el rodamiento idéntico, pero de diámetro interno mayor, ¿no? Entonces, si usted se pone a pensar qué es lo que he hecho, aquí veremos los taus. Esta. Bueno,
Al subir el radio, subo el numerador y también el denominador, por si acaso. Pero el denominador está elevado a la cuarta, mientras que el numerador está elevado a la 1. O si ustedes quieren, ese eje era sólido. Como es sólido, en el numerador ya no hay nada y en el denominador está elevado al cubo. Entonces, ¿qué pasa con los taus? Va, pues, no. Entonces ese eje se había roto, yo digo, 100 veces, porque lo que hacían era buscar un material más duro, ¿no? En la alcaldía. Pero a ratos, en vez de buscar un material más duro, es mejor subir las dimensiones. Entonces, le pusieron ese eje y que yo me he enterado, hasta el día de hoy ya no ha fallado, ¿no? Bueno, les repito, a ver un ratito, creo que me está buscando el postulante auxiliar. Entonces, una vez más les repito, porque ese es otro tema que les voy a explicar algún día, cómo memorizar ya algo. Y la manera más sencilla de memorizar algo es repetir, pero no es la única, ¿no? En este caso repetiremos una vez más rápido. Entonces les decía, una pieza sometida a torsión cuando en una sección de corte tenemos fuerzas paralelas. Entonces esas piezas generalmente van a ser largas y delgadas, o sea, van a ser ejes o árboles. Y tengo que tener en sus extremos momentos cuya dirección sea paralela al eje. Bueno, estas flechas curvas en realidad no son los vectores, ¿no? Porque el vector tiene que ser recto, entonces para diferenciarlo le voy a poner un vector recto pero con doble flecha. Por lo tanto, en esta pieza ploma, este momento de la izquierda, por si acaso, sería una flecha doble hacia la izquierda y esta a la derecha. Al igual que tracción, compresión y corte, las hipótesis son las mismas. Y en un eje, les comento, vamos a tener o que aparezcan momentos o que la sección varíe. Entonces tenemos que ser cortes cuando aparezcan momentos o cuando la sección varíe. Y este diagrama se llama el diagrama de momentos. Ahora, hay torsión cuadrada, rectangular, triangular, etcétera, que no nos interesa porque son fórmulas empíricas. La única que nos interesa es la circular, que sería el 99% de los ejes. Y les decía, la parte izquierda o la parte derecha va a girar respecto a la parte izquierda. Entonces usted dibuja una línea recta, que sería la punteada, antes de la carga, después de ella, esa línea se va a inclinar. Y a esa inclinación le vamos a dar, lo vamos a medir por dos ángulos, ¿no? Respecto a la línea punteada sería el ángulo de hélice, pero si usted se da cuenta, en el extremo podemos medir por el ángulo de giro, teta. Entonces aquí veíamos, digamos, yo tengo una línea vertical B sub 0B, este B se va a mover a B', se inclina esa línea vertical, y de igual manera internamente, si yo dibujo otra línea A sub 0A, A se va a A' y esta línea también se inclina. ¿Cuál de las dos está inclinando más? La de afuera, o sea, la que está en la periferia. A medida que vayamos entrando, la inclinación es menor y obviamente en el centro no hay inclinación. Entonces esto más o menos ya nos dice de que afuera voy a tener esfuerzos mayores, ¿no? Ahora, habían dos ángulos, les digo, gamma, que es la hélice, y teta, que es giro. ¿Por qué hélice? Porque esta línea se está inclinando y en un tornillo, les cuento, este giro tendría que ser más, digamos, que una vuelta, entonces este gamma se vuelve la hélice. Bueno, en este triángulo A' A sub 0, yo tomo la tangente y la tangente, ¿qué sería?
el ángulo de hélice es cateto opuesto a A' sobre cateto adyacente a sub 0. Pero A' es R de teta y A sub 0 es de z. Y la tangente la puedo volver gamma. ¿Y qué dice Hooke? Tau es G por gamma. Entonces, tau sería G, en vez de gamma pongo A sub 0, perdón, A', que es R de teta, sobre A sub 0, que es de z. Entonces llego a esta ecuación que es la muy importante, que me dice que los esfuerzos son proporcionales a R. R grande es constante, es el radio, pero R chiquito es una variable que va de la distancia del centro a cualquier punto. Entonces, ¿qué significa? Que en el centro R es 0, no hay esfuerzos cortantes, y a la periferia R es R grande, entonces ahí tendría los esfuerzos máximos. Pero esta ecuación no me sirve para calcular nada. ¿Por qué? Porque no lo tengo al momento externo. Entonces, ¿cómo entra el momento externo de la estática? Entonces, la integral de estos esfuerzos, primero los volvemos fuerza y después momento, son ocasionados por mt, que es el momento externo. Bueno, tau sería esfuerzo por dA fuerza y por R momento. Reemplazo el tau que hemos obtenido arriba. El área sería un anillito, que es el perímetro por un dr, y R lo dejamos, ¿no? Entonces, todos son constantes excepto R, y tengo tres R's. Entonces, la integral de R por R es R a la cuarta cuartos, de 0 a R. De 0 a R mayúscula. Entonces, eso me daría R a la cuarta mayúscula medios. Y esa es la inercia. Pero no es una inercia normal. Por lo tanto, la ecuación final, yo digo, para esfuerzos es esta, la 410, que dice que los esfuerzos cortantes son el momento por el radio sobre la inercia, y obviamente los máximos están en la periferia, donde en vez de poner R pongo R mayúscula. Ahora, si una pieza es sólida, entonces esta inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, o pi por R grande a la cuarta sobre 2, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el diámetro en una pieza sólida va al denominador solamente, y a medida que el diámetro crezca, el esfuerzo baja. Entonces aquí vino el problema, les decía, de la reparación del eje que hice yo en la planta asfaltadora. Se rompía ese eje. Entonces era muy chacras, yo digo, porque al final, si se está rompiendo, o sea, no estaba trabado, ¿no? Porque giraba. Pero a los 2, 3 días, una semana, fallaba. Entonces lo que yo he hecho es, en vez de que le ponga aquí 4 centímetros de diámetro, en el denominador le puse 4,5. Y obviamente, 4 al cubo, ¿cuánto es? Creo que es 2,56, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto es 4 al cubo. 4. Aquí está. No, no tengo. O sea, no sé dónde. Sí, es 256, ingeniero. Bueno, y 4,5 al cubo, ¿cuánto es? Sí. ¿Qué? 410. Casi el doble, si se dan cuenta. O sea, de 2,56 el doble sería 500, ¿no? 12. Pero 400 es casi el doble. ¿Qué significa? Que los taus los he bajado a la mitad. Bueno, no a la mitad, digamos, yo los habría bajado, digamos, al 60%. Entonces, esta ecuación verde es la más importante, y esto es para piezas sólidas, pero con eso tenemos solamente la mitad, les decía, porque me faltan las deformaciones. Pero las deformaciones no es otra fórmula, es básicamente esta, que es la 4,9. Entonces ustedes despejan teta y sería mt por dz sobre gi. Mt por dz sobre gi. Entonces, esta es la segunda ecuación importante. Y si fuera constante, entonces esto
no tienen que integrar porque la longitud dz se vuelve L. Y les decía, estos taus que hemos visto no pueden aparecer solos, siempre aparecen de 4. Entonces tengo este mismo elementito que en corte puro. Y decimos, ¿dónde están las tensiones principales? A 45 grados. O sea, los taus máximos están aquí, pero los sigmas máximos estarían a 45 grados. Pero no me interesa, les cuento, porque al igual que en corte puro, el valor de los taus y los sigmas máximos son lo mismo, pero la fluencia no. Entonces, por lo tanto, los sigmas no van a provocar falla. Aquí tenemos el dibujo, les decía, de una pieza hueca, que es mejor, donde no hay tauceros, ¿no? Aquí ya sí habría taus, digamos, internos y externos. Es mejor que una pieza sólida. Y aquí tienen un tau no circular, donde es bien raro, pero son fórmulas, fíjense, que no se deducen, sino se usan nomás. Algún ingeniero o investigador ha propuesto esta fórmula y lo han aceptado. Y aquí tienen tablas, ¿no? Y algo que alguna vez, digamos, se usa es una simplificación cuando el árbol es muy delgadito. Es un tubo, en realidad. Pues el espesor es pequeño. Entonces se hacen unas simplificaciones y se obtienen estas dos ecuaciones que no van a entrar al examen. Y lo más importante, les digo, es, hay problemas hiperestáticos. O sea, esto es idéntico a tracción. Tengo un libro, les decía al principio, donde la torsión lo vuelve tracción, resuelve y de nuevo lo vuelve torsión, pero ¿para qué, no? Es como si no supiéramos torsión y quisiéramos resolver con tracción, ¿no? Entonces, no tiene sentido. ¿Ya? Bueno, y aquí estarían los problemas, que los veremos la próxima clase. Entonces ya estaríamos acabando el capítulo 4. Más o menos estamos en el 40% de la materia, porque son 9 capítulos. Pero obviamente nos falta, digamos, problemas, exámenes, ¿no? Pero yo diría que estamos en 40%. Este es el capítulo 4. Entonces, ya concluyendo, el capítulo 3 es muy sencillo, el 4 también es muy sencillo. Y si han entendido el 1 y el 2, estén felices, ¿no? Porque son más sencillos. Nos quedaremos en lo siguiente, su examen es el día jueves. Son 2 preguntas. Una pregunta va a ser de cables, les cuento. Sáquenle un print screen a esto. O sea, no va a ser este problema. Pero les voy a dar una plataforma con 2 cables. Esta plataforma es 100 veces más robusta que los cables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, su deformada es muy pequeña respecto a los cables. ¿Ya? Se puede suponer rígida. Este también es hiperestático, ¿no? Aunque es estático, ¿no? ¿Por qué es estático? Porque solamente tengo un cable. Ya, han llegado los postulantes auxiliares, les tengo que tomar examen, entonces como su examen, bueno, examen de ayudantía, ¿no? Pero como el examen de ustedes es el día jueves, entonces les daré libre por hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o comentario?
Inge, No en se el horario atrasen de el día clases. jueves, no se atrasen porque no los voy a dejar entrar, ¿ya? Unos 5 o 10 minutos les voy a permitir que entre. Inge, disculpe, ¿será en el horario de clases el examen? Claro, claro. O sea, nuestra clase es el jueves de 8 a 9 y media. Ok, Inge. ¿Listo? Hasta Examen luego. virtual, ¿no dije? ¿Qué? Examen virtual, ¿no dije? Sí, virtual nomás lo haremos. Ya vamos a ir volviendo, les cuento, pero yo calculo que va a haber 120 estudiantes. Ahorita en clase hay 70, no sé si están viendo, pero en el día del examen yo calculo que van a venir 120. No hay un halo de 120, ¿no? En cota a cota, entonces, este primer examen que sea virtual a través de la misma plataforma, pero tienen que, o tal vez dos plataformas habilite, porque a veces, digamos, el Meet ya no me permite más gente, ¿no? Entonces, tal vez habilite dos plataformas, ¿ya? O sea, por lo pronto una, ¿no? Pero, digamos, ya no me permite admitir más gente, entonces voy a habilitar una segunda plataforma para los últimos, ¿listo? Hasta luego. Pero, Inge,